Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en la clase de la materia de historia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una de las culturas más importantes y podría decirse de las últimas culturas indígenas que existieron en nuestro país, que es la cultura mexica o también llamada azteca. La cultura mexica o azteca se desarrolló durante el periodo posclásico. Obviamente tiene una antigüedad mayor, pero recuerden que lo que presentamos aquí es el tiempo en que tuvieron mayor auge, ¿verdad? Que fueron las más importantes o que tuvieron más dominio sobre el resto de las culturas de su región. Ellos iniciaron su desarrollo en el año 1325 hasta el 1521, que coincide con la conquista de los españoles. Esta cultura fue derrotada, fue desaparecida cuando estaba en pleno apogeo, cuando tenía todo el dominio de la mayor parte del centro y sur del país. Ellos se asentaron o se establecieron en la zona del lago de Texcoco, donde encontraron una señal de la tierra prometida que buscaban según una leyenda en la que ellos creían. Y llegaron a dominar gran parte, como les decía, del territorio mexicano, como podemos ver. Ellos establecieron en la parte del centro de México, donde dice Tenochtitlan. Esa fue su ciudad principal. El resto que están marcadas con rojo, fueron territorios que ellos fueron conquistando, ¿sí? De los que ellos obtenían pago de tributo. Los mexicas fue el nombre que les asignó el dios Huitzilopochtli cuando los liberó de Aztlán, su antigua ciudad. El nombre azteca significa procedente de Aztlán. Por eso también se les llama aztecas a esta cultura. Ellos procedían o fueron al principio tribus chichimecas del norte de México que se fueron asentando en las tierras donde estuvo la cultura tolteca. Ellos se vieron obligados a ocupar la zona más pantanosa de esa región del Valle de México y estaban rodeados de otras tribus enemigas que tenían más poder y que les exigían tributos. Y la única tierra seca que ellos tenían disponible eran los islotes del lago de Texcoco. Islotes son como islas pequeñas que se encuentran en un lago. Ellos estuvieron en ese espacio tan deplorable o tan feo o tan complicado para ellos, porque como les comentaba, eran acechados por las otras tribus que les pedían tributo, porque ellos llegaron a ese lugar siguiendo las señales de una leyenda. Esa leyenda decía que ellos iban a fundar una gran civilización, una gran ciudad, en una zona pantanosa en la que verían un opal, o sea, un cactus, sobre una roca. Y sobre esa roca, o sobre ese cactus, mejor dicho, estaría un águila devorando a una serpiente. Ellos estuvieron durante 200 años peregrinando, caminando o buscando ese lugar con esa señal que se les había dado para establecerse. Cuando llegaron a esa área del lago de Texcoco, los sacerdotes, que eran los que se encargaban de la adoración de los dioses y de llevar el mensaje de ellos al resto del pueblo,
dijeron que habían visto esa señal en esa área. Aquí podemos ver la imagen que se describe en la leyenda. El águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y que actualmente esta imagen podemos verla en el escudo de nuestra bandera, ¿sí? Como recuerdo de esta gran cultura que fue, digamos, la más importante de todas, ¿sí? Porque fue la que tuvo mayor dominio o que conquistó más lugares, y fue fue la que se enfrentó a los españoles y defendió el territorio hasta que ya no pudo más. Las principales ciudades de los mexicas fue primeramente Tenochtitlan, que fue la capital, y se fundó en una de las islas del lago de Texcoco el 12 de diciembre de 1325. Por su ubicación, esta ciudad era privilegiada para defenderse de ataques, además de que los lagos cercanos les proveían de grandes cosechas que permitieron su crecimiento acelerado. La llamaron Tenochtitlan en honor a su guerrero Tenoch. Sí, el estar rodeados de agua para esta ciudad fue muy benéfico porque tenían de dónde obtener el líquido para poder regar sus sembradíos y poder producir sus frutas o sus alimentos. Otra de las ciudades fue Texcoco, que se fundó en 1337 y fue la primera, ¿verdad? Fue fundada por los pueblos provenientes de los chichimecas, pero esta ciudad fue dominada por el imperio tepaneca, otro de las tribus que estaban cercanas a esta área. Como comentamos al principio, fue el lugar al que llegaron primeramente. Los guerreros tepanecas asesinaron a su tlatoani o a su jefe y dominaron a esta ciudad. Al tiempo cambió su nombre por Azcapotzalco y fue dominado cruelmente. Dominó al pueblo de forma cruel, de forma violenta. Fue la segunda ciudad más importante de este imperio y se le conoce como la cuna del conocimiento, pues Nezahualcóyotl, uno de los de los emperadores mexicas, era amante de la cultura y la educación, y para ellos dedicaban templos al aprendizaje de ciencias, de artes, astronomía, adivinación, comercio. Nezahualcóyotl, aparte de gobernar, también fue un gran poeta. Actualmente en los libros de texto vemos fragmentos de los poemas de este emperador mexica y son muy muy bellos. Otra ciudad es Tlacopan, que significa ciudad sobre las varas. Actualmente se conoce como Tacuba en la Ciudad de México. Este pueblo también estaba dominado por los tepanecas, quienes ejercían un gobierno sanguinario y opresivo, por lo que el pueblo de Tlacopan se alió o se unió con los aztecas para liberarse, y esto lo convirtió en una de las 3 principales ciudades de la civilización azteca. En la organización social teníamos a la cabeza al rey o al tlatoani. Este rey presidía o era el jefe de un consejo supremo donde participaban las máximas autoridades y delegados de los calpulis, que eran las calpulis eran las ciudades que pertenecían al imperio azteca o mexica. Los nobles eran los jefes administrativos y los sacerdotes.
También estaban los señores que tenían gran prestigio, o sea, los señores eran como los ricos o los que tenían más propiedades o dominio sobre otras personas. Después venían los huastecas, que eran la clase encargada del intercambio comercial en el imperio. Recordemos que a lo mejor esta palabra ya la habíamos visto anteriormente, pero recordemos que estas culturas son fusión de muchas otras, entonces toman costumbres, tradiciones de una de otra, entonces muchas, por ejemplo, los poztecas, el nombre de los dioses, son compartidos por varias de las culturas que hemos visto. La mayor parte del pueblo o de la población eran los campesinos y artesanos y estaban agrupados o estaban divididos en 20 calpulis o en 20 pueblos. Y por último teníamos a los siervos y esclavos, que eran la fuerza laboral del imperio, eran los encargados de realizar el trabajo pesado. En cuanto a la religión, eran politeístas, practicaban sacrificios humanos o animales, pues creían que la sangre era el alimento primordial de los dioses y los que le ayudaban a seguir viviendo y no morir. Para realizar sus sacrificios, ellos llevaban a cabo las guerras floridas, donde conseguían prisioneros para sacrificarlos. Los guerreros que fallecían en combate iban al paraíso solar. Los que morían en el mar o ahogados iban al paraíso del dios Tlaloc y el resto de la población iban al Mictlán. De aquí, de esta cultura, también se toman elementos de lo que actualmente es la tradición del Día de Muertos. La mayoría de los dioses que formaban el panteón azteca estaban relacionados con el ciclo solar y a su vez todas las actividades agrícolas dependían de él. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, que es el primero que vemos junto al texto en la parte de arriba. Tlaloc, el dios de la lluvia, el que vemos en la esquinita superior en color verde. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, que lo vemos en la parte de abajo. Y Coatlicue era la diosa madre, que es la que vemos esculpida en piedra. Las aportaciones de los mexicas. Bueno, ellos tenían una organización educativa. Tenían unas escuelas llamadas Calmecac, que era para hijos de nobles y sacerdotes, y se les enseñaba lo que ellos requerían para algún día llegar a ser el trabajo de sus padres. También existía el Telpochcali, que era la escuela para el resto de la población, donde se enseñaban los diferentes oficios. Ellos elaboraron un sistema de numeración vigesimal, es decir, que sus símbolos iban del 20 en 20. Elaboraron un calendario basado en 365 días llamado Xiupuali. Este calendario estaba dividido en 18 meses, 18 días y quedaban 5 sobrantes al final del año. También crearon un calendario sagrado llamado Tonalpuali, que es el que vemos en color rojo. Ellos eran muy afectos a la limpieza, entonces ellos elaboraban sus propios jabones. Teñían las telas usando la sustancia contenida en un insecto llamado escarabajo de cochinilla. Para su siembra, para la agricultura, ellos construyeron unas islas flotantes que se llaman chinampas, que son el que vemos en la imagen superior, que son pequeñas islitas donde
como alcanzamos a ver, hay diferentes productos que están sembrados y pues los agricultores pasaban en lanchitas o en canoas, pequeñas embarcaciones, para verificar el estado de sus plantaciones. También construyeron acueductos que eran como canales para centrar y controlar el flujo del agua. Y también los diques, que son los que vemos en la última imagen, que son lo que hoy algo parecido a lo que llamamos presas. ¿Sí? Vemos que tenían unas compuertas para dejar pasar de vez en cuando el agua cuando era necesario para las siembras o para el uso de las familias. Ellos experimentaron con las plantas, hicieron combinaciones de varias para tratar diferentes males y dolencias. Se tiene registro de aproximadamente 180 combinaciones o remedios que ellos encontraron y que están registrados en un documento que fue elaborado por esta cultura. También también desarrollaron lo que era el arte y la joyería y utilizaron las palomitas de maíz, ¿sí? Las que comemos en el cine. Ellos le llamaban cotufas y en algunos lugares le siguen llamando de esa manera. Y las utilizaban tanto para comer como también como adornos de sus accesorios, de sus joyerías o pulseras, collares que ellos utilizaban. También tomaban chocolate caliente que mezclaban con harinas y chiles, algo similar a lo que actualmente conocemos como el champurrado. Ya cuando llegaron los españoles, pues ellos le agregaron el azúcar al chocolate y quedó como actualmente lo conocemos. Al principio esta bebida no era dulce, era picosa porque pues vemos que le ponían chile. Cuando los españoles llegaron, como no estaban acostumbrados al picante, pues le agregaron azúcar. Y bien, ya que hablamos de las dos culturas que nos quedaban en este bloque, vamos a realizar la última tabla o la última parte de la tabla donde vamos a hablar acerca de las características de ambas culturas. Ya sabemos cómo realizar este trabajo, entonces creo que no va a ser para nada complicado. Y bueno, por esta semana es todo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.